Bienvenidos al curso virtual de Fisiología y Biofísica de la Unidad Académica 1 de la Facultad de Medicina de la UBA. Hoy vamos a ver Fisiología de la glándula suprarrenal. Mi nombre es Claudia González de Nicel. Pasemos a los objetivos. Los objetivos son describir anatómica e histológicamente las características de la glándula suprarrenal, describir la síntesis, mecanismo de acción y efectos biológicos de esteroides suprarrenales y de catecolaminas, describir los mecanismos de regulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, incluyendo las áreas suprahipotalámicas involucradas, describir los mecanismos de regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, describir los mecanismos de regulación de la síntesis de catecolaminas y aplicar los conocimientos fisiológicos a la evaluación de la función suprarrenal en situaciones normales o en situaciones de hiper o hipofunción córtico-suprarrenal. El rol funcional de las glándulas suprarrenales fue estudiado inicialmente por Thomas Addison a mediados del siglo XIX y posteriormente por Brown Sequard, quienes pudieron arribar a la conclusión que son órganos esenciales para la vida. ¿Qué recuerdan de la anatomía de las glándulas suprarrenales? Son órganos retroperitoneales que se encuentran en el polo superior de cada riñón, tienen una forma piramidal, son muy pequeñas y muy irrigadas. La irrigación es a partir de la arteria suprarrenal superior, suprarrenal media y suprarrenal inferior. Fíjense que, considerando que la glándula suprarrenal se divide en una corteza y una médula, la irrigación penetra a partir de la corteza y arriba a la médula, de manera que los factores producidos en la corteza pueden modular la función medular. De esa manera se forma una unidad córtico-medular que tendría una acción de unidad funcional. Histológicamente, las glándulas suprarrenales se dividen en corteza y médula. La corteza entonces es el 90%, la mayor parte de la glándula, y deriva del mesodermo embrionario, mientras que la médula corresponde al 10% y deriva del neuroectodermo. Dentro de la corteza encontramos tres tipos celulares, ¿sí? Las células de la glomerulosa, que las vamos a marcar aquí a la derecha, que producen fundamentalmente mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. Las células de la fasciculada, que es la mayor parte de comprenden la mayor parte de la corteza y producen glucocorticoides, el principal cortisol. Y las células reticuladas, cuyo principal producto van a ser los andrógenos suprarrenales. El principal andrógeno suprarrenal es la DEA, que es un andrógeno débil y su nombre exacto es dehidroepiandrosterona. Con respecto a la médula, van a producir las catecolaminas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la glándula suprarrenal? Estas glándulas son esenciales en las respuestas adaptativas a situaciones de estrés. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estrés? Son situaciones que comprometen la salud física y psíquica del organismo, como ser experiencias traumáticas, internaciones prolongadas, ayunos prolongados. En estas situaciones, las hormonas secretadas por la glándula suprarrenal intervienen en la regulación de la actividad del aparato cardiovascular, del metabolismo intermedio, del balance hidroelectrolítico y también a nivel visceral, de manera de restablecer la homeostasis. Ahora pasamos a la biosíntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal. Vamos a hablar de esteroideogénesis, su regulación, pero para ello tenemos que ver un poco la estructura de estas hormonas. En esta diapositiva vemos la estructura de los principales esteroides. Todos derivan del colesterol, que es un lípido pequeño de 27 carbonos, ¿sí? Con esta cadena lateral, que no la tienen los esteroides, ¿sí? Hay algunos esteroides que tienen una cadena pequeña, como la aldosterona, el cortisol y la progesterona, ¿sí? Los andrógenos no tienen esa cadena pequeña, tienen 19 carbonos, y los estrógenos tienen un carbono menos aún. Con respecto a la aldosterona, vamos a ver que tiene un grupo aldehído en el carbono 18 y es lo que va a producir su unión al receptor de mineralocorticoides.
El cortisol va a tener 3 oxidrilos en el carbono 11, 17 y 21. Y eso va a dar la función glucocorticoide. Mientras que los andrógenos, como decíamos, que no tienen esta cadena lateral, tienen menos carbonos y se dice que derivan esta estructura de 19 carbonos, corresponde al androstano, es decir, que derivan del núcleo androstano. El principal es la testosterona, derivada fundamentalmente de la célula de Leydig, pero en la glándula suprarrenal se produce DEA, habíamos dicho previamente, o un derivado, el DEA sulfato, que son andrógenos débiles. Entonces, el colesterol es el principal precursor para la biosíntesis. ¿Y de dónde proviene? En su mayor porcentaje de las lipoproteínas, de la LDL, que transporta colesterol, o la HDL en menor medida. Y un porcentaje pequeño va a provenir de la síntesis de novo intrasuprarrenal. Este colesterol luego va a ser sometido a la acción de enzimas que forman parte del complejo citocromo P450, de ahí el nombre que van a encontrar de las enzimas en los libros como CYP, que intervienen en reacciones de óxido-reducción, a fin de ¿qué? De realizar esta hidroxilación en los esteroides. También se las van a encontrar a las enzimas con el nombre de hidroxilasa y el número del carbono en el cual la realizan, ¿sí? 17 alfa hidroxilasa, 11 hidroxilasa, etc. Comenzamos ahora con la biosíntesis en la capa glomerular, donde se sintetizan los mineralocorticoides, el principal, la aldosterona. Recordamos entonces que tenía un grupo aldehído en la estructura, por lo tanto va a necesitar una enzima que incorpore este grupo aldehído, que es la aldosterona sintasa. Esta enzima está localizada en la capa glomerular, pero no se encuentra ni en la fasciculada ni en la reticulada. Por lo tanto, la glomerular es la única capa que puede sintetizar aldosterona. A su vez, esta capa no posee la enzima 17 hidroxilasa, ¿sí? Que es la que va a permitir formar esteroides con oxidrilo en el carbono 17. A su vez, en la capa glomerular, ¿sí? Acá vemos el precursor colesterol, los intermediarios hasta llegar a aldosterona, uno de ellos la progesterona, ¿sí? Que es el primer esteroide que se sintetiza en todas las vías. Van a ver entonces que la regulación principal de la síntesis y secreción de aldosterona es la angiotensina 2, que va a inducir a la aldosterona sintasa. Asimismo, la CTH tiene un rol, pero a nivel de la secreción de aldosterona no es tan importante como la angiotensina 2. ¿Cuál es el rol de la CTH? La CTH lo que va a hacer es activar los dos primeros pasos de la esteroidiogénesis, que son comunes a todas las capas. Por un lado, va a inducir a la STAR, que es una proteína reguladora aguda de la esteroidiogénesis, que lo que va a hacer es ingresar el colesterol a la mitocondria, ¿sí? Va a permitir el pasaje del colesterol desde la membrana externa a la membrana interna de la mitocondria, donde se encuentra la primera enzima de la esteroidogénesis, que es la colesterol desmolasa, o también conocida como CYP11A1, que también va a ser estimulada por la CTH. ¿Qué pasa entonces en la fascicular para sintetizar cortisol? Fíjense, vamos a ver la estructura del cortisol. Recuerdan que tiene 3 oxidrilos, ¿sí? En carbono 11, 17 y 21. Por lo tanto, se necesitan 3 hidroxilasas. 17 hidroxilasa, 21 hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa. Las 3 se encuentran en la capa fascicular. Los dos primeros pasos son comunes a la glomerular. El primero es el ingreso del colesterol a la mitocondria por la STAR. Y el segundo es la formación de pregnenolona por acción de la enzima desmolasa, ¿sí? Que lo que va a hacer es cortar la cadena lateral del colesterol para pasar de un compuesto de 27 carbonos a un esteroide de 21 carbonos. Posteriormente, en relación a la regulación, el principal regulador de la vía es la CTH, que lo que va a hacer es estimular los dos primeros pasos de la esteroidiogénesis y a largo plazo va a inducir prácticamente todas las enzimas que forman cortisol.
Continuando entonces con la biosíntesis en la capa reticular, allí se forman los andrógenos suprarrenales, como la DEA. Para sintetizar la DEA es necesario una enzima, que es la 1720 liasa, ya que esta enzima se encarga de cortar aún más la cadena lateral. Recordemos que estos esteroides tienen 19 carbonos. La DEA es un esteroide que tiene actividad androgénica débil y se puede sulfatar en diasulfato, que tiene mayor vida media, o se puede transformar en androstenediona. Tanto la DEA como la androstenediona en circulación pueden pasar a gónadas transformándose en testosterona o estradiol. En esta capa no se encuentra ninguna de las enzimas que poseen las otras capas, ni aldosterona sintasa, ni 21-hidroxilasa, ni 11-beta-hidroxilasa. Entonces, una vez sintetizados, pasan a circulación las hormonas esteroides. ¿Cómo van a circular en plasma? A través del transporte por proteínas plasmáticas. Pasemos al cortisol. El cortisol va a circular un 95% unido a proteínas y un 5% libre, que aquí lo vemos en rojo. La fracción libre es la biológicamente activa. Dentro de la fracción unida a proteínas tenemos un 80% en verde, ¿sí?, que lo transporta una proteína de alta afinidad por el cortisol, que es la globulina que une cortisol, o también conocida como CBG o transcortina, y un 15% por una proteína que está en altas concentraciones en plasma, pero que es de baja afinidad por el cortisol, que es la albúmina. Mientras que la aldosterona, el 50% circula libre, ¿sí?, un 40% es transportado por la albúmina y solo un 10% lo transporta la CBG o transcortina. Esto hace, ¿sí?, que la vida media varíe entre ambas hormonas. Fíjense, como la aldosterona tiene un 50% de fracción libre, tiene una vida media mucho más corta que el cortisol, dado que la fracción unida a proteínas, cuanto mayor es, va a mantener una vida media mayor de la hormona. Recuerdan que la vida media es el tiempo que tarda la hormona en disminuir su concentración a la mitad. Hay que tener consideración de algunas situaciones que pueden aumentar o disminuir esta proteína de transporte, la CBG en este caso. Por ejemplo, los estrógenos, que en el embarazo están aumentados, inducen CBG, vamos a ver que son anabólicos proteicos, y los anticonceptivos orales, como contienen drogas estrogénicas, con acción estrogénica, también inducen CBG. Por otro lado, hormonas que producen catabolismo proteico, como los glucocorticoides en altas concentraciones o las hormonas tiroides también en altas concentraciones, van a disminuir la concentración de CBG porque son proteolíticas. Lo que va a producir esto es una alteración de la fracción libre. Por eso es importante tener en cuenta, ¿sí?, los factores que pueden alterar la fracción unida a proteínas. En cuanto a los andrógenos, circulan en plasma unidos a una proteína específica que une esteroides sexuales, solo en un 30%, que es la globulina que une esteroides sexuales, o SHBG, que hacen un 70% unen a la albúmina, y una fracción pequeña circula libre. La fracción que une a la albúmina junto con la fracción libre se considera la fracción biodisponible o biológicamente activa. ¿Qué podemos decir de mecanismos de acción hormonal? En esta diapositiva vemos el mecanismo de acción por hormonas proteicas y por hormonas esteroides. Las hormonas proteicas actúan sobre receptores de membrana, por lo cual se traduce la señal hacia el interior celular a partir de segundos mensajeros que pueden actuar activando proteinquinasas que fosforilan proteínas. Y de esa manera se activa una señal intracelular o se inhibe. O por otro lado, una señal un poco más lenta es actuar a través de factores de transcripción. En cambio, las hormonas esteroides, como son lipofílicas, atraviesan la membrana fosfolipídica, ingresan a la célula
donde se unen al receptor y el complejo de hormona-receptor unidos, ¿sí? Sería un complejo activado, se dirige al núcleo, o a veces el receptor ya está en el núcleo, es decir, se forma en el núcleo, donde va a actuar sobre un sitio de unión respondiente en el ADN, ¿sí? Denominado HRE, que va a regular la transcripción del ARN mensajero para una proteína blanco de esa hormona. Por lo tanto, los mecanismos clásicos de hormonas esteroides van a ser un poco más lentos que los de las hormonas proteicas, llevando alrededor de minutos u horas. Actualmente se ha descrito que las hormonas esteroides también poseen receptores de membrana, pero no son los mecanismos clásicos generales de la mayoría de los efectos de estas hormonas. Con respecto a los receptores clásicos de hormonas esteroides, pertenecen a una superfamilia de receptores intracelulares, ¿sí? Que forman parte de factores de transcripción que ligan el ADN, es decir, regulan la transcripción genética. Tanto la pueden favorecer como disminuir. Estructuralmente están formados por 3 dominios, un dominio hipervariable que tiene mucha regulación por distintos factores de transcripción, un dominio de unión al ADN con una estructura de dedos de zinc y un dominio de unión al ligando, ¿sí? Donde se une la hormona. Aquí tienen los receptores de las distintas hormonas esteroides. GR de glucocorticoides, MR de mineralocorticoides, PR de progesterona, AR de andrógenos, ER de estrógenos, BDR de vitamina D, que van a ver que también tiene una estructura esteroide, y THR es el receptor de hormonas tiroideas, que si bien no es una hormona esteroide, su receptor es intracelular, como ya lo vieron en el seminario de hormonas tiroideas. Es decir, que también pertenece a la misma superfamilia. Aquí en verde se muestra el dominio de unión al ADN y van a ver que tiene bastante homología en los gluco y mineralocorticoides. También tiene bastante homología el dominio de unión al ligando. Por lo tanto, entonces, si pasamos al mecanismo de acción específico de gluco y mineralocorticoides, ¿sí? Nos vamos a focalizar en el receptor de mineralocorticoides, MR, y en el de glucocorticoides, GR. A nivel de estudios in vitro se pudo ver que en el receptor de MR se puede unir aldosterona y cortisol con la misma afinidad, ¿sí? Y casi no se unen los glucocorticoides sintéticos como la dexametasona. Mientras que al receptor de glucocorticoides o GR se unen con alta afinidad los glucocorticoides sintéticos, el cortisol, y casi nada, sí o muy poco, se une la aldosterona. Es decir, que el cortisol, ¿sí? Puede tener acciones a nivel del MR como a nivel del GR, mientras que la aldosterona actúa fundamentalmente a través del MR. Entonces, ¿qué es lo que va a dar la especificidad de acción de la aldosterona? Por un lado, su localización. El receptor se localiza en riñón, parótida, colon, músculo lisovascular, corazón y cerebro, específicamente regiones que regulan el apetito por la sal. Y además, la presencia de una enzima que va a degradar al cortisol en estos tejidos de acción específica de mineralocorticoides. Por otro lado, les aclaro que el receptor de glucocorticoides, a diferencia del receptor de mineralocorticoides, no tiene una localización muy particular, sino que está distribuido por casi todos los tejidos del organismo. Entonces, pasemos a la acción específica de los mineralocorticoides. Acá tenemos una célula con renal, ¿sí? Tubular renal, donde está localizado el MR, donde la aldosterona va a tener una acción específica. Pero el cortisol va a intentar también acceder al MR. Entonces, ¿qué pasa? Dado la presencia de una enzima, que es la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, la enzima va a degradar el cortisol en cortisona y por lo tanto la célula va a quedar libre de cortisol y va a actuar específicamente la aldosterona.